Dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente, pero en el caso de Pablo Escobar, creó un reino tan peligroso como fascinante, un imperio donde no existían leyes, solo órdenes, y detrás de su fortuna de más de 30.000 millones de dólares se escondían 10 reglas no escritas que dictaban la vida y la muerte. Y si crees que ya lo has visto todo sobre Escobar, la regla número 5 te va a dejar sin aliento. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar nunca fue contado así. Nacido en Río Negro, Antioquia, y criado en las calles de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria comenzó como un joven soñador que solo quería salir adelante. Pero su ambición era más grande que las montañas de Colombia. Desde pequeño, entendió que la ley no siempre protegía a los pobres. Vendía cigarrillos de contrabando, boletos de lotería falsificados, hasta que, en los años 70, encontró su mina de oro, la cocaína. En menos de una década, pasó de robar carros a convertirse en el narcotraficante más poderoso del planeta. Dueño de rutas aéreas, selvas enteras y cientos de millones de dólares semanales. Y todo eso bajo sus propias reglas. Regla número 1. Plata o plomo. La ley del miedo absoluto. No era una frase, era una sentencia. Para Pablo Escobar, el mundo se dividía en dos tipos de personas: los que obedecían y los que dejaban de respirar. Plata o plomo no era solo una amenaza, era una estrategia. Si querías seguir vivo, aceptabas el soborno. Si no, es una bala, terminaba la conversación. Así de simple, así de brutal. En los años 80, miles de policías, jueces, fiscales, periodistas e incluso políticos tuvieron que elegir. Y muchos, por miedo o ambición, eligieron la plata. Según cifras no oficiales, Escobar gastaba más de $500.000 por semana solo en sobornos. Pero lo más escalofriante era que, para él, esto no era corrupción, era inversión. Y si alguien se negaba, lo lamentaba. El asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984 fue una advertencia nacional. Un mensaje: ni el Estado estaba por encima del cartel. Pero lo más perturbador era la eficiencia con la que esa regla se aplicaba. Había un libro negro con nombres, direcciones, horarios, rutinas. Nada era improvisado. Incluso se dice que los sicarios recibían bonos si eliminaban a su objetivo sin testigos. Curiosidad: ¿sabías que uno de sus lugartenientes, Popeye, confesó haber matado a más de 300 personas? Y todo siguiendo esa lógica: o tomas el dinero o desapareces. Y aquí viene lo más siniestro. Para sostener esa estructura de terror, Escobar necesitaba algo más que amenazas. Necesitaba símbolos. Por eso, mandaba construir mansiones gigantescas en los barrios pobres. Donaba dinero para canchas, escuelas y medicinas. Era una mezcla peligrosa: el miedo con la gratitud, el plomo con la plata, el castigo con la recompensa. Se convirtió en una especie de Robin Hood moderno, pero armado hasta los dientes. Y mientras tanto, su red se expandía. México, Panamá, Miami, Madrid. Cada ciudad tenía sus propias reglas del miedo. Cada aduana, su propio precio. Y si alguien rompía el pacto, si alguien hablaba de más, la ley número 1 se activaba automáticamente. Ni siquiera su familia estaba 100% segura. En los archivos secretos del DAS, se encontraron interceptaciones donde Escobar amenazaba incluso a miembros de su propio equipo si desobedecían. Dato revelador: en su hacienda Nápoles se encontraron más de 300 tumbas de personas que simplemente dejaron de ser útiles. Entonces, ¿cuál era el verdadero objetivo de esta regla? Simple: mantener el control. Porque Escobar sabía que el dinero abre puertas, pero el miedo mantiene la lealtad. Y esa lealtad, basada en terror puro, fue lo que le permitió convertirse en el hombre más buscado del mundo. Así era la primera regla no escrita del imperio de Escobar: plata o plomo. No había grises, no había segundas oportunidades, y lo más perturbador es que esa regla aún hoy se escucha en los rincones más oscuros de América Latina. Pero si crees que esto fue impactante, espera a descubrir la regla número 2.
te va a revelar cómo Escobar convirtió una simple pista de aterrizaje en la base más importante del narcotráfico global. Pregunta para los comentarios: ¿tú qué habrías hecho en esa época? ¿Aceptar la plata o arriesgarte al plomo? Regla número 2. Controla los cielos. El secreto de las pistas fantasma. Imagina tener tu propio aeropuerto, pero escondido en la selva, sin radares, sin control, sin leyes. Así operaba Pablo Escobar durante los años dorados del cartel de Medellín. Su segunda regla no escrita era clara: quien domina el aire domina el negocio. Mientras el mundo creía que la cocaína llegaba por tierra o mar, Escobar ya tenía una red aérea secreta operando entre Colombia, Panamá, Nicaragua, México y Estados Unidos. No eran pistas comunes. Algunas eran simples tramos de tierra en medio de plantaciones, otras completamente asfaltadas y con hangares camuflados entre palmas y cafetales. La más famosa, Tranquilandia, un complejo con más de 19 laboratorios, 6 pistas clandestinas y un sistema de combustible propio en plena selva amazónica. Dato loco: cada pista podía recibir aviones tipo Cessna 206, con capacidad para cargar más de 300 kilos de cocaína por vuelo, y en los días de máxima operación despegaban más de 15 vuelos diarios. Eso significa que solo un complejo podía mover 1,5 toneladas al día. Y nadie lo veía venir. Pero Escobar no solo construía pistas, las escondía. Usaban pintura reflectiva que imitaba el color de la selva desde el aire. Colocaban árboles falsos desmontables para cubrir las pistas después de cada operación. Incluso se dice que una de las pistas tenía un sistema de apagado rápido que hundía parte del terreno para hacerla parecer abandonada en caso de vigilancia satelital. Los pilotos eran entrenados en maniobras de aterrizaje ultracortas y despegues en ángulos imposibles. Todo para evitar radares, todo para garantizar que el envío llegara a su destino. Y lo más impactante, muchas veces los aviones llegaban hasta Florida y regresaban con el dinero escondido en compartimentos secretos. Ni siquiera tocaban pistas oficiales. Frase clave de la época: si no pasa por tierra ni por mar, nadie lo ve. Y tenían razón. Ahora viene lo inquietante. ¿Cómo es que nadie detenía estos vuelos? Simple. Muchos gobiernos miraban hacia otro lado, por miedo o por interés. En los años 80, varios escándalos relacionaron a políticos centroamericanos con vuelos fantasmas vinculados al cartel. Incluso se sospecha que parte del dinero del narcotráfico fue usado para financiar guerrillas, campañas políticas y operaciones de inteligencia no oficiales. Archivo desclasificado del Departamento de Estado revela: Escobar no necesitaba pasaportes. Sus aviones eran más respetados que los diplomáticos. Y si algo salía mal, Escobar tenía una regla de oro: ningún piloto podía caer vivo. Por eso muchos de ellos ni siquiera conocían el destino final del vuelo. Solo recibían coordenadas temporales, una red perfecta, un ajedrez aéreo. Y lo más increíble es que algunas de esas pistas aún existen, ocultas entre maleza, olvidadas, pero marcadas por el fantasma de la cocaína. El control del aire le permitió a Escobar ganar más de $400 millones al mes en su punto más alto. Tanto dinero que, según su hermano Roberto Escobar, gastaban más de $2.500 mensuales solo en ligas para amarrar fajos de billetes, y perdían un 10% del dinero al año por culpa de las ratas que se lo comían en las bodegas. Pero todo eso era posible, porque las rutas aéreas estaban blindadas. Nadie podía tocar los cielos del cartel sin el permiso de Escobar, y si alguien lo intentaba, desaparecía. Una de las historias más oscuras fue la del piloto argentino que quiso operar por su cuenta. En lugar de negociar, lo enviaron en un vuelo de prueba y nunca aterrizó. La avioneta fue encontrada semanas después, hundida en el Amazonas, con todos los ocupantes muertos, sin marcas, sin rastros, solo silencio. Esa era la advertencia. Cierre de la regla B' 2. La regla número 2 del imperio de Escobar era tan invisible como letal. Controla los cielos,
y nadie sabrá lo que estás haciendo. Y así logró mover más de 80 toneladas de cocaína al mes, sin que el mundo se diera cuenta. Pero lo más perturbador está por venir, porque la regla número 3 revela cómo Escobar usó animales exóticos, zoológicos privados y hasta hipopótamos como cortinas de humo para esconder millones y lavar su fortuna. Sí, hipopótamos. Pregunta para los comentarios. ¿Crees que hoy aún existen rutas aéreas secretas como las de Escobar? ¿O todo eso desapareció con él? Regla número 3. Crea distracciones perfectas. El zoológico más peligroso del mundo. Sí, lo que estás a punto de escuchar no es ficción. En medio de la selva colombiana, Pablo Escobar mandó construir una de las propiedades más extrañas y lujosas de América Latina, la Hacienda Nápoles. Más de 3.000 hectáreas, una pista de aterrizaje privada, una plaza de toros, autos de colección, una réplica del monumento al Lincoln de Washington, y por si fuera poco, un zoológico personal con jirafas, elefantes, camellos y hipopótamos. Pero todo esto no era por capricho. Era parte de su regla número 3. Mientras todos miran al show, nadie ve el dinero. Construida en los años 80 por más de 1.000 trabajadores, la Hacienda Nápoles parecía un parque temático multimillonario. Pero en realidad era un centro logístico. Bajo las jaulas de animales se escondían búnkers de dinero. En los estanques donde nadaban los hipopótamos había túneles, y detrás de las paredes del museo personal de Escobar se almacenaban documentos falsificados, armas y rutas de envío. Era el camuflaje perfecto, y nadie sospechaba, porque todos querían ver a los animales. Cada vez que las autoridades se acercaban a la hacienda, Escobar tenía una estrategia clara: distraer. Organizaba fiestas, invitaba a políticos, donaba comida a los niños de la región y les regalaba entradas para conocer el zoológico del patrón. Dato impactante: muchos niños de la zona veían por primera vez un elefante o una cebra, gracias a Escobar. Pero todo eso era una cortina de humo. Mientras los niños aplaudían a los animales, los aviones seguían despegando desde la pista oculta detrás del bosque. Y cada vez que alguien hacía preguntas, Escobar donaba más. Daba entrevistas donde decía: «No soy un santo, pero al menos cuido a mi pueblo». Ahora viene lo más absurdo y real. Pablo Escobar importó 4 hipopótamos desde África, 3 hembras y un macho. Al principio parecían parte del show, pero con el tiempo se convirtieron en una de sus distracciones más útiles. ¿Por qué? Porque eran los animales más escandalosos, los que llamaban más la atención. Y mientras todos hablaban de los hipopótamos del narco, nadie investigaba los túneles que pasaban justo por debajo de su estanque. Y lo más perturbador: después de su muerte, los hipopótamos quedaron libres y se reprodujeron sin control. Hoy hay más de 150 hipopótamos salvajes en Colombia, descendientes directos del zoológico de Escobar. Son una amenaza ecológica real. Se les llama la herencia viviente del narcotráfico, la vida entre animales exóticos y contrabando. Pero el zoológico era solo una parte del show. Escobar también tenía una colección de más de 100 autos clásicos, entre ellos Lamborghinis, Ferraris y un Rolls-Royce blindado que, según rumores, estaba preparado para ocultar $5 millones en su maletero. También tenía una galería de arte privada con cuadros de Dalí, Picasso y Botero, muchos falsificados, usados para lavar dinero a través de subastas ficticias. Era un genio del caos planificado. Cada detalle, desde los tigres hasta los tapices, tenía un propósito doble: lujo para la vista, encubrimiento para el negocio. Y lo más increíble, ninguno de sus enemigos sospechaba que todo eso era parte del tráfico. Porque, como decía Escobar, si pareces loco, nadie te toma en serio. Y si nadie te toma en serio, puedes hacer lo que quieras. Cierra la regla número 3. La regla número 3 fue quizás la más creativa. Crea distracciones perfectas y esconde el crimen dentro del espectáculo.
Y funcionó por años. Mientras el mundo hablaba del narco que tenía un zoológico, toneladas de cocaína cruzaban fronteras, millones de dólares se movían en valijas diplomáticas y la Hacienda Nápoles se convertía en la fortaleza más inusual del narcotráfico. Hoy, esa hacienda es un parque temático abierto al público, pero debajo de sus atracciones todavía hay túneles sin explorar, y eso da miedo. Pregunta para los comentarios. ¿Tú crees que el show de Escobar era parte de su estrategia o simplemente ego? ¿Qué habrías pensado si fueras un visitante en esa época? Regla número 4. Desaparece en la multitud. La red de dobles, clones y fantasmas. En un imperio basado en el terror, el control y el silencio, Pablo Escobar sabía que su rostro era su mayor amenaza. Todos querían verlo, atraparlo, matarlo, y por eso creó una estrategia digna de una película de espías. Se multiplicó. La regla número 4 era simple, pero genial. Si nadie sabe dónde estás, nadie puede atraparte. Y para lograrlo, Escobar no contrató guardaespaldas. Contrató dobles, clones, imitadores, actores reales. Escobar pagaba fortunas a hombres con complexión física y rasgos similares a los suyos. Algunos se sometían a cirugías mínimas. Otros simplemente usaban su ropa, peinados y gestos. Estos dobles viajaban en aviones, asistían a reuniones, iban a fiestas, todo mientras Escobar real estaba escondido en una casa cualquiera en Medellín o incluso en una finca abandonada en las montañas. Según testimonios de exmiembros del cartel, llegó a tener al menos 15 hombres entrenados para actuar como él, cada uno con una historia de cobertura, nombre falso, esposa de mentira, agenda creíble. Y el truco más loco, algunos incluso eran grabados dando órdenes falsas, solo para confundir a la DEA y al ejército colombiano. Una frase entre sicarios decía: si viste a Pablo, probablemente no era Pablo. Este sistema de confusión no era solo para protegerse. Escobar lo usaba para manipular ataques. Enviaba a uno de sus dobles a una ciudad, fingía que él estaba allí, y justo entonces organizaba una operación en el otro extremo del país. Incluso llegó a hacer llamadas grabadas con su voz usando cintas y manipulando el audio para hacer creer que estaba en Panamá, cuando en realidad estaba en Itaguí, a pocos kilómetros de Medellín. Y aquí viene lo más macabro. Algunos de sus dobles fueron entregados a propósito a las autoridades como sacrificios. Cuando se sentía cercado, Pablo dejaba que atraparan a uno, y así se ganaba semanas de libertad. Una guerra de espejos, donde la única constante era la duda. Y en esa duda, él respiraba tranquilo. Pero Escobar no solo multiplicaba su rostro, también multiplicaba sus casas. En Medellín existían al menos 18 propiedades diseñadas con la misma fachada, mismo tipo de portón, mismas ventanas, mismos autos estacionados en la entrada. Todas falsas. Cada vez que un informante revelaba una dirección, nadie sabía si era la verdadera, y por dentro todo era aún más críptico. Algunas de esas casas eran trampas. Tenían túneles que llevaban a otros barrios, puertas secretas escondidas detrás de estanterías, paredes falsas con pasajes a subterráneos. Un informe policial de 1991 describe una vivienda con 4 niveles subterráneos. En el último, había un respiradero que salía a un lago cercano. Era como jugar a las escondidas con el diablo. ¿Y cómo se movía entre tantas casas sin ser visto? Fácil, gracias a su ejército invisible, los campaneros. Niños, taxistas, panaderos, porteros, todos eran parte de una red secreta que vigilaba cada calle de Medellín. Cada vez que alguien sospechoso entraba al barrio, los campaneros alertaban con silbidos, fuegos artificiales o cortes de luz breves. Esto le daba a Escobar hasta 20 minutos de ventaja para huir, y si llegaba a ser acorralado, la ciudad misma se convertía en su escudo, porque el miedo, el respeto y el dinero lo hacían intocable. Hoy, décadas después de su muerte, aún hay dudas sobre sus últimos movimientos. ¿Dónde estuvo realmente en sus últimos meses? ¿Quién lo protegió?
¿Cuántas casas más siguen sin ser descubiertas? Algunos investigadores creen que, incluso el día de su muerte, la voz que la policía rastreó podría no haber sido la suya. Y si eso es cierto, ¿murió de verdad? ¿O simplemente usó su última regla? Porque la regla número 4 era eso: desaparece entre la multitud. Mientras todos te buscan, tú ya estás en otro lugar. Pregunta para los comentarios: ¿crees que Pablo Escobar logró desaparecer más veces de lo que sabemos? ¿Y si el que cayó no fue el verdadero? Regla número 5. La sangre como mensaje. El día que voló un avión para matar a una sola persona. Sí. Pablo Escobar voló un avión comercial con más de 100 pasajeros a bordo, solo para asegurarse de que un político no llegara a Bogotá con vida. Este fue el punto más oscuro de su imperio. La línea que nunca debió cruzarse, y sin embargo se lo hizo. La regla número 5 no era una táctica, era una declaración de guerra. Hazlo tan grande que el mundo entero entienda tu mensaje. Y el mensaje fue puro terror. El vuelo 203, la tragedia que cambió todo el 27 de noviembre de 1989. El vuelo 203 de Avianca despegó como cualquier otro desde el aeropuerto El Dorado, rumbo a Cali. Pero lo que nadie sabía era que en la bodega del avión había una bomba. Escobar creía que César Gaviria, candidato presidencial en ese momento, iba a bordo, y Gaviria era su objetivo principal, un político decidido a extraditar narcos a Estados Unidos. Pero Gaviria no abordó ese avión, y aún así, la bomba explotó, matando a 107 personas, incluyendo tripulación, pasajeros, niños, y dejando a todo un país en estado de shock. Porque Escobar entendió una cosa: los atentados masivos no solo eliminaban enemigos, también paralizaban gobiernos. El ataque fue diseñado para parecer un accidente, hasta que las investigaciones revelaron lo impensable. Había sido provocado, planificado, ejecutado con precisión. Y lo más perturbador, el explosivo fue colocado por un joven que no sabía que moriría en el atentado. Le dijeron que era una grabadora, que solo debía encenderla después del despegue. Ni siquiera el sicario sabía la verdad. El terror como política. Esa fue la esencia de la regla número 5. No se trataba del blanco, sino del eco. El miedo que generó ese ataque fue tan grande que las embajadas internacionales comenzaron a evacuar a su personal de Colombia. Los vuelos fueron cancelados, las bolsas cayeron, la confianza en el Estado se desplomó. Escobar había convertido el terror en una herramienta de presión. Y eso lo hizo aún más peligroso, porque nadie sabía cuál sería su siguiente movimiento. Y mientras el mundo lloraba, él lo consideraba una victoria estratégica. El costo humano del miedo. Muchas de las víctimas del vuelo 203 jamás fueron identificadas completamente. Familias enteras quedaron destrozadas y algunos cuerpos ni siquiera fueron recuperados. Fue un acto tan despiadado que incluso sus propios aliados comenzaron a temerlo. Incluso miembros del cartel empezaron a preguntarse: ¿y si un día el próximo avión es el mío? A partir de ese momento, Escobar ya no era visto como un narco. Se convirtió en enemigo global. La CIA, el FBI, el Mossad israelí y servicios de inteligencia europeos empezaron a compartir información. Ya no era solo Colombia, era el mundo contra él. Y todo por una decisión brutal: volar un avión por un solo hombre. Un antes y un después. Después del vuelo 203 nada fue igual. Se aceleraron leyes de extradición, se multiplicaron las recompensas por su captura, se crearon grupos de élite específicamente entrenados para rastrearlo y eliminarlo. Y aunque Gaviria sobrevivió, el país entero entendió que ya no era un juego de poder, era una guerra total. Y ahí está la esencia de la regla número 5. Cuando quieres enviar un mensaje, haz que todos escuchen el grito. Pero a ese costo ya no había retorno. Escobar se convirtió en leyenda negra, y su caída solo era cuestión de tiempo. Pregunta para los comentarios:
¿Crees que un acto así puede justificarse dentro de una guerra? ¿O Escobar cruzó una línea que incluso los criminales deben respetar? Regla número 6. Conquista el corazón del pueblo. El político narco que casi gobierna Colombia. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es historia. Pablo Escobar no solo fue uno de los criminales más ricos y peligrosos del mundo, también fue congresista. Y esta regla lo resume todo. Gánate al pueblo y te protegerá más que cualquier ejército. Y durante casi una década, eso fue exactamente lo que hizo. Del polvo a la política. En los barrios pobres de Medellín, Escobar era más que un narco, era un salvador. Construyó cientos de casas para familias desplazadas, donó alimentos, organizó ligas deportivas, pagaba tratamientos médicos, todo con el dinero de la cocaína. Y eso generó algo mucho más poderoso que el miedo, lealtad emocional. Así nació la regla número 6, una estrategia que mezclaba populismo, marketing y manipulación. Escobar no quería solo vender cocaína, quería ser amado, necesitaba ser necesario, y lo logró. El diputado de la coca. En 1982, Escobar se infiltró en la política nacional. Fue elegido como diputado suplente del Congreso de Colombia, con el respaldo de líderes regionales que sabían perfectamente quién era. Pero mientras algunos lo veían como una amenaza, otros lo veían como una solución. ¿Y qué proponía? Programas sociales, reformas de vivienda, inversión en zonas olvidadas. Sonaba más a un candidato que a un criminal. Y eso era parte del plan. Si lograba suficiente poder político, la extradición dejaría de ser una amenaza. Una campaña como ninguna. Durante su breve carrera política, Escobar aplicó tácticas de campaña que incluso hoy se estudian por su eficacia. Distribuía sobres con dinero en barrios populares. Mandaba construir parques con su nombre. Contrataba periodistas para hablar bien de él y silenciar a críticos. Pero también tenía su plan B. Si alguien lo enfrentaba, desaparecía. Fue así como el ministro Rodrigo Lara Bonilla, quien denunció su pasado criminal, fue asesinado en plena calle. Y la máscara se rompió. Del poder a la persecución tras el asesinato de Lara, Escobar fue expulsado del Congreso y su caída política fue inmediata. Pero no su caída de poder, porque el pueblo seguía defendiéndolo. Muchos barrios se enfrentaban a la policía para protegerlo. Lo llamaban el patrón del bien. Decían que el Estado los había olvidado, pero Escobar no. Y eso lo mantuvo a salvo durante años, incluso escondido, incluso perseguido. Seguía siendo protegido por los mismos que él había ayudado. La lealtad no se compra con miedo, se construye con necesidad. El político que pudo ser presidente. Muchos analistas coinciden en algo escalofriante. Si Escobar hubiera esperado, si hubiera seguido con su cara limpia, podría haber llegado a la presidencia, porque tenía carisma, poder económico, conexión con el pueblo y una maquinaria perfecta para ganar elecciones. Pero su ambición fue más rápida que su estrategia, y la violencia terminó por delatarlo. Aún así, la regla número 6 fue un éxito temporal. Conquista el corazón del pueblo, y nadie podrá tocarte. Y durante años, fue intocable. Pregunta para los comentarios. ¿Crees que Pablo Escobar habría ganado una elección presidencial si no hubiera recurrido a la violencia? ¿Puede alguien tan querido ser también tan peligroso? Regla número 7. Desconfía de todos. El precio de ser el más buscado del planeta. En el mundo de los narcos, la traición no es una posibilidad, es una garantía, y Escobar lo entendía mejor que nadie. Por eso, a medida que su imperio crecía, su círculo se hacía más pequeño. La regla número 7 lo resume con una frase que él mismo repetía: «Hoy es mi hermano, mañana puede ser mi verdugo». Y esta forma de pensar lo llevó a tomar decisiones que marcaron su final. Cuando la paranoia se vuelve ley Escobar, comenzó a cambiar después del atentado al vuelo 203 y del asesinato del ministro Lara. Ya no confiaba en nadie, ni en sus sicarios, ni en sus contadores, ni siquiera en su familia.
Mandó instalar sistemas de escucha en sus propias casas. Intervenía llamadas. Grababa a sus aliados en reuniones privadas. Revisaba los bolsillos de sus invitados. Y cuando notaba algo raro, actuaba antes de preguntar. Muchos de sus hombres más leales simplemente desaparecieron. Traición entre hermanos. Una de las historias más perturbadoras fue la del caso de Fernando Galeano y Gerardo Kiko Moncada, dos de los narcos más importantes de su red. Manejaban cientos de millones, rutas clave, y eran parte del círculo íntimo, hasta que Escobar sospechó que lo estaban robando. No hubo juicio, no hubo advertencia. Los mandó llamar a la catedral, su prisión privada, y ahí mismo los hizo torturar y ejecutar. Luego, ordenó a sus hombres meter los cuerpos en barriles con ácido. Ni funerales, ni perdón. El miedo interno, el cartel contra sí mismo. Este evento desató una reacción en cadena. Varios líderes del cartel comenzaron a temer por sus vidas. Algunos huyeron, otros se unieron al bloque de búsqueda, y algunos más empezaron a pasar información a la DEA. La paranoia se convirtió en ley. Escobar cambiaba de refugio cada 48 horas. Dormía con una pistola bajo la almohada. Solo comía comida preparada por su madre. Y sus hijos no podían salir sin al menos 3 niveles de protección. Hasta sus sueños estaban vigilados. Los códigos de silencio. Para controlar todo, Escobar impuso códigos internos. Ningún sicario conocía más de 2 contactos. Los pagos eran en efectivo y a través de terceros. Si alguien preguntaba más de lo necesario, era eliminado. Todo para evitar que la información fluyera. Todo para mantener el control. Pero a ese nivel de presión, nadie aguantaba mucho tiempo. Muchos de sus aliados terminaron traicionándolo, por miedo a ser traicionados primero. Cuando desconfías, te quedas solo y esa fue su condena final. La red de paranoia que construyó para protegerse lo dejó completamente aislado. Escobar terminó solo, sin aliados, sin ejército, sin recursos reales. Murió atrapado, porque ya no confiaba en nadie lo suficiente como para pedir ayuda. La regla Jungla 7 lo mantuvo vivo por un tiempo, pero también lo dejó sin salida. Desconfía de todos y terminarás solo contra el mundo. ¿Tú habrías hecho lo mismo que Escobar si supieras que todos a tu alrededor pueden traicionarte? ¿O crees que la confianza aún tiene lugar en ese mundo? Regla MIPRA 8. Construye tu jaula antes que lo hagan por ti. La prisión más lujosa de la historia. Cuando el cerco se cerraba, cuando la presión internacional subía, cuando la extradición a Estados Unidos ya no parecía evitable, Pablo Escobar hizo lo impensable. Se entregó, pero no a cualquier cárcel, a la suya, literalmente. La regla URA 8 era una de sus maniobras más calculadas. Si van a encerrarme, que sea en un lugar donde yo tenga las llaves. Y así nació la catedral, una cárcel diseñada por un narco construida en 1991 en lo alto de una montaña en Envigado. La catedral fue presentada como una prisión de alta seguridad, pero en realidad era un resort de lujo camuflado. Tenía cancha de fútbol profesional, sala de juegos con billar y pinball, jacuzzi, privado bar y discoteca, teléfonos celulares, televisión satelital e incluso una sala de tortura secreta. Sí, Escobar mandó instalar un cuarto sin ventanas donde ejecutó a traidores mientras cumplía su condena. Una prisión sin guardias. Del Estado. ¿Y cómo se permitía todo eso? Porque fue parte del acuerdo de entrega con el gobierno colombiano. A cambio de no ser extraditado a Estados Unidos, Escobar aceptó cumplir 5 años en una prisión construida por él, con su personal, su seguridad y sin acceso a autoridades externas. Era el sueño de cualquier criminal, estar preso, pero seguir mandando. Desde la catedral, Escobar dirigía operaciones, controlaba rutas, negociaba con otros carteles y recibía visitas cuando quería. Incluso organizaba fiestas con mujeres, artistas y futbolistas. El día que mató desde su prisión. En 1992,
Escobar sospechó que dos de sus socios lo estaban traicionando mientras él estaba encerrado. ¿Su solución? Los mandó llamar a la catedral, y ahí mismo, en su celda, los hizo torturar y desaparecer. Esa fue la gota que colmó el vaso. Cuando el gobierno se enteró de lo que pasaba dentro de la cárcel, intentaron trasladarlo. Pero ya era tarde. Escobar había previsto todo y escapó por un túnel secreto que conectaba la prisión con el bosque. Escapar de tu propia prisión. Mientras el ejército rodeaba la catedral, Escobar ya estaba en camino a su nuevo refugio. Nadie lo vio salir. No hubo disparos, no hubo persecución. Solo una cosa: silencio y rastro cero. Fue el ridículo más grande del gobierno colombiano y una victoria maestra para Escobar. Desde ese día, ya no era solo un narco, era el hombre que construyó su jaula, vivió como rey, mató desde adentro y desapareció cuando quiso. La lección de la catedral. La catedral fue más que una prisión, fue una metáfora. Encerrarte puede ser parte del plan, si tú decides cuándo y cómo. Esa fue la regla número 8, y mientras el mundo pensaba que Escobar estaba enjaulado, él seguía siendo el león más peligroso del continente. Hoy, las ruinas de la catedral aún existen. Grafitis, muros destruidos, silencio. Pero quienes han entrado ahí dicen que todavía se siente su presencia. Pregunta para los comentarios. ¿Aceptarías una prisión así a cambio de evitar la extradición? ¿Crees que el Estado se equivocó al negociar con Escobar? Regla número 9. Haz de tu dinero una bala. Cuando la fortuna de Escobar financió una guerra contra el Estado, en sus últimos años de vida, Pablo Escobar ya no era solo un capo, era un comandante, y su ejército no usaba uniformes, usaba hambre, promesas y billetes. La regla número 9 fue quizás la más destructiva. Si no puedes comprar el sistema, rómpelo con tu dinero. Y con eso, Medellín se convirtió en el epicentro de una guerra no oficial, pero sangrienta. El precio de una vida. Durante los años 1991 y 1992, Escobar puso precio a cada objetivo del Estado: 1 millón de pesos por cada policía asesinado, 5 millones por cada agente del DAS, inteligencia, 10 millones por jueces, fiscales o políticos, y 100 millones si era un comandante de alto rango. Resultado: una ola de violencia nunca antes vista. En solo un año, murieron más de 600 policías en Medellín. Sicarios adolescentes, armados con pistolas y motos robadas, recorrían la ciudad cazando agentes como si fueran presas. La economía del miedo. ¿Y por qué funcionaba? Porque mientras el Estado pagaba sueldos bajos, Escobar pagaba fortunas. Un joven sin futuro en las comunas podía ganar más matando a un policía que trabajando toda su vida como obrero. La lógica era perversa y se expandía rápido. Pronto, no solo los sicarios trabajaban por él, también taxistas, enfermeras, mecánicos, empleados del metro. Todos podían ser ojos, oídos o manos para el patrón. El dinero de Escobar compraba silencio, balas y tiempo. La guerra de los malos contra los peores. Pero lo más oscuro estaba por venir. El Estado, incapaz de controlar la situación, empezó a aliarse con grupos paramilitares y carteles rivales como el de Cali. Así nació el bloque de búsqueda con un solo objetivo: matar a Escobar. Lo que siguió fue una guerra sucia, de emboscadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, todo financiado desde los dos lados. Escobar pagaba por muertes, el bloque pagaba por información, y mientras tanto, la ciudad sangraba. Billetes como bombas. Una de las tácticas más brutales fue usar carros bomba. Escobar ordenó más de 200 atentados en Bogotá y Medellín, y cada uno de esos coches llevaba un mensaje: puedo hacer volar lo que quiera, cuando quiera. Una de las explosiones más infames fue en la sede del DAS en Bogotá. Murieron más de 70 personas en segundos, y todo financiado con efectivo, porque Escobar ya no usaba armas para hacer negocios, usaba su fortuna como pólvora.
Cuando la riqueza se vuelve guerra en sus últimos días, Escobar ya no era solo el enemigo del Estado, era el enemigo del sistema. Se calcula que gastó más de $25 millones solo en la guerra contra el Estado colombiano. Y esa inversión compró miles de vidas, años de impunidad y una sombra que aún hoy ronda cada calle de Medellín. Esa fue la regla número 9. Haz de tu dinero una bala, porque el miedo siempre tiene precio. Pregunta para los comentarios. ¿Crees que un solo hombre puede comprar una guerra? ¿O la culpa también es del sistema que permitió que el dinero valiera más que la vida? Regla número 10. Muere tú, antes que lo hagan con los tuyos. El día que Escobar entregó su vida durante más de una década, Pablo Escobar desafió al Estado, a las leyes internacionales, a sus enemigos y hasta a la lógica. Pero había una cosa que nunca logró vencer: el tiempo. Y cuando todo colapsó, aliados, rutas, dinero, protección, Escobar se quedó con una sola salida. Y esa era su regla final: si va a terminar, que sea en mis términos. El hombre más buscado del mundo. En 1993, Pablo Escobar era un fantasma, pero también un prisionero de sí mismo. Vivía escondido, paranoico, cambiando de casa a diario, con apenas un puñado de hombres de confianza. El bloque de búsqueda, junto con la CIA, el FBI y exmiembros del cartel de Cali, lo perseguían como un animal herido. Y aún así, Escobar seguía resistiendo, hasta que cometió un solo error. Una llamada que cambió todo. El 2 de diciembre de 1993, Escobar hizo una llamada a su hijo desde una casa de clase media en Medellín. La llamada duró más de lo habitual, lo suficiente para que fuera rastreada. El bloque de búsqueda llegó a la casa en minutos. No fue un operativo limpio, no fue una captura, fue una cacería. Y Escobar lo sabía. El último enfrentamiento desde el tejado de la casa donde se escondía, Escobar intentó huir. Disparó, corrió, gritó, pero ya no había túneles, ni aliados, ni tiempo. Y entonces cayó. 3 balas impactaron su cuerpo, una en la pierna, otra en el torso, y la tercera en la oreja. La versión oficial dice que fue abatido por la policía. Pero hay otra teoría. ¿Se suicidó Pablo Escobar? Su familia, especialmente su hermano Roberto Escobar, siempre sostuvo que Pablo se suicidó, que tenía una regla escrita desde hace años: nunca seré atrapado vivo, prefiero morir antes de que me humillen. Y que por eso siempre llevaba una pistola con una sola bala. Esa bala habría sido la que atravesó su cabeza desde el oído, porque para él, morir no era derrota, era estrategia. El fin del rey. Con su muerte, el mundo respiró. El cartel de Medellín se desmoronó. Las balas cesaron. Las bombas pararon. Pero su leyenda apenas comenzaba. ¿Fue un monstruo? ¿Un héroe de los pobres? ¿Una víctima del sistema? Lo cierto es que su regla final fue cumplida al pie de la letra: muere tú, antes que lo hagan con los tuyos. Porque sabía que si lo atrapaban vivo, su familia pagaría el precio. Y esa fue su última jugada. Pregunta para los comentarios. ¿Crees que Pablo Escobar se suicidó para proteger a su familia o fue finalmente vencido por la ley? Queremos leer tu teoría.